Los pacientes, débiles tanto física como espiritualmente, se vieron atrapados por una fuerza oscura. Los atormentaba, susurrándoles promesas de salvación, pero al final solo los dejaba vacíos y ponía en riesgo sus vidas. Durante un tiempo vivieron con esa incertidumbre, hasta que Espero te guste mucho el video. Imagina trabajar en un lugar donde las noches están llenas de secretos, donde las personas más vulnerables parecen ser presas fáciles de algo más oscuro, algo que no puedes explicar. Un conserje con un extraño don, sombras que se mueven entre los pasillos y un grito desgarrador que cambió todo. Lo que empezó como una noche tranquila se convirtió en una experiencia que dejó a todos marcados para siempre. Así que prepárate, porque estás a punto de cruzar la puerta de entrada a una historia aterradora, una experiencia escalofriante que sin duda te hará cuestionar la realidad que creías conocer. Este hombre, un conserje de un centro de rehabilitación, sabía que cada noche era un desafío, dado su don que le permitía ver espíritus. Las noches eran las más difíciles para él. El lugar estaba impregnado de una energía bastante pesada, y aquellos que llegaban, quebrantados por sus adicciones, traían consigo más que solo sus cuerpos. Había algo oscuro en ellos, algo que los seguía, que no podían ver o sentir, pero él sí. Esa noche, como todas las demás, el hombre empezó su ronda en los pasillos oscuros, iluminados solo por la luz tenue de su linterna. Cada paso lo hacía en silencio, para no despertar a los pacientes que estaban medicados para descansar. Pero esa noche algo en el aire era distinto. Las sombras parecían moverse solas y una sensación extraña lo acompañaba, como si alguien lo estuviera observando. Para su sorpresa, cuando entró en la habitación de uno de los pacientes, vio una figura oscura flotando sobre él. Su corazón se detuvo por un instante. «En el nombre de Jesús, vete», dijo, y con un suspiro de alivio, la figura desapareció. Esa misma noche, después de su ronda, él y un enfermero se sentaron a compartir algo de comida, como todas las noches. Era casi medianoche cuando algo extraño sucedió. Una niebla espesa, más densa de lo que jamás habían visto, se descolgó sobre el lugar. Los árboles comenzaron a temblar y un chirrido extraño llenó el aire. El conserje, temblando, pensó en una presencia maligna, pero entonces el grito desgarrador de un hombre resonó desde lo alto de la montaña. El pánico se apoderó de ellos y rápidamente regresaron al edificio. Al amanecer, después de entregar el turno, les contaron a sus compañeros lo sucedido. Uno de ellos, el cuidador de la finca cercana, escuchó su relato y con una mirada seria les dijo: «Yo ya he escuchado ese grito antes». Les contó una historia que heló la sangre del conserje. Un hombre que había encontrado un costal con monedas y una copa de oro los había enterrado en las montañas por temor a las amenazas que lo rodeaban. Pero su error fue contarle a su sobrino, quien, movido por la avaricia, fue con unos amigos a desenterrarla. El hombre, al negarse a decirles dónde estaba, perdió su vida. Nadie había podido encontrar el tesoro hasta entonces. El relato dejó al conserje y al enfermero en silencio, impresionados por la coincidencia con lo que habían vivido esa misma noche. Al día siguiente, el conserje se acercó a la habitación del paciente sobre el que había visto la sombra. Lo encontró mirando fijamente al sol, con una mirada perdida. El paciente, en un tono extraño, les contó que en la noche un hombre se le apareció y le prometió regalarle el tesoro. El conserje y el enfermero intercambiaron miradas, sin poder creer lo que oían. La historia del cuidador cobraba un sentido espeluznante, como si esa presencia no hubiera desaparecido, sino que estuviera aún buscando algo o a alguien. Pero la historia no terminó ahí. Ese mismo paciente, en un impulso inexplicable, saltó la reja que rodeaba el centro de rehabilitación y desapareció en la oscuridad. Cuando regresó al día siguiente, su cuerpo estaba rasgado y mojado. Cuando le preguntaron qué había pasado, sus palabras dejaron al conserje helado. Estaba siguiendo las instrucciones del hombre, pero algo me persiguió. El espíritu me quería llevar y al final huí. El conserje y el enfermero, temblando, decidieron hablar con el cuidador de la finca nuevamente. El hombre, con una mirada cargada de sabiduría, les explicó: «Ese tesoro está maldito. El espíritu del hombre que falleció pide algo a cambio.
cada vez que alguien se acerca, el espíritu manipula sus mentes. Promete cambiar sus vidas, pero al final solo deja destrucción. Los pacientes, débiles tanto física como espiritualmente, se vieron atrapados por una fuerza oscura. Los atormentaba, susurrándoles promesas de salvación, pero al final solo los dejaba vacíos y ponía en riesgo sus vidas. Durante un tiempo vivieron con esa incertidumbre, hasta que, desesperados, el conserje y su compañero decidieron buscar un nuevo refugio en la ciudad. Sabían que el mal acechaba en las sombras y que mientras más débiles se volvían, más fácil sería caer en sus trampas. Lo que realmente resalta en esta historia no es solo la presencia de lo paranormal, sino cómo las experiencias humanas más profundas y dolorosas pueden hacer que ciertos lugares se conviertan en imanes para energías oscuras. Las personas que atraviesan traumas, adicciones o angustias emocionales se encuentran en un estado de vulnerabilidad espiritual. Esta fragilidad no solo las hace susceptibles a las sombras que rondan, sino que de alguna manera se convierten en puertas abiertas para las energías que habitan los espacios cargados de memorias perturbadoras. Científicamente, aunque no se puede confirmar la existencia de lo sobrenatural, sí se sabe que el estado mental y emocional de una persona afecta profundamente su percepción de la realidad. Los estudios muestran que las personas que sufren de estrés postraumático o depresión, por ejemplo, pueden ser más sensibles a lo que su entorno les transmite. En este contexto, un lugar marcado por tragedias pasadas no solo se siente diferente, sino que tiene un impacto directo sobre aquellos que son más débiles, que viven con la carga de sus propios demonios. En este centro de rehabilitación, los pacientes no solo luchaban contra sus adicciones, sino también contra algo mucho más intangible, la presencia de lo no resuelto, lo no sanado en aquel lugar. Quizás la mayor lección de todas es que lo que más nos asusta no siempre es lo que vemos, sino lo que nuestra propia fragilidad podría atraer. ¿Y tú, querido espectador, alguna vez has tenido una experiencia extraña en un lugar? ¿Crees que nuestras emociones y traumas pueden atraer energías oscuras? Tú tienes la última palabra. Tú decides qué creer, pero no te quedes con lo que te diga este canal u otro medio. Investiga, indaga, siempre busca más allá de lo evidente. Si algo te llamó la atención o quieres complementar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Sería interesante conocer tu opinión. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir? Por favor, coméntala abajo o hazla llegar por escrito o audio de voz a la dirección que aparece en pantalla y podrá ser adaptada para aparecer en el canal. Este video ha sido editado por María Puentes Studio. Te invitamos a seguir sus redes sociales con los datos que aparecen en pantalla. Gracias por tu visita. Nos vemos en otra historia asombrosa.